A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Inesperado, un golpe a mi corazón. El tiempo paró mientras mi universo se derrumbó. Solamente 3 palabras desviaron mi camino. Se escaparon miles de sueños en este nuevo destino. Armas en mi alma, balas de amor, fuego de fe, en pie de guerra. Basta con que un médico dé el diagnóstico y en este se encuentra la palabra cáncer para que en la persona se confluyan una serie de emociones y de sentimientos encontrados y empieza un largo viaje en un camino por buscar por un lado la sanación, la cura física de la enfermedad, pero por otro lado se afecta mucho la parte emocional, se afectan mucho las relaciones, la calidad de vida de una persona, las interacciones con el medio con el cual él se desarrollaba. Es importante que una persona, además de recibir ese tratamiento médico que va a ser fundamental en su proceso de recuperación, cuente también con una serie de redes de apoyo que le permita sobrellevar y enfrentar la enfermedad de una mejor manera. Hoy en Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente, contaremos con la presencia de Eduardo Carrera. Él es médico general por la Universidad Central del Ecuador, especialista en cirugía general por el Hospital Sagrado Filo y de Oncología del Estado de Río de Janeiro, acompañante en bioneuroemoción desde hace 5 años, coautor de varias investigaciones en tiempo de residencia médica y autor del libro Apuntes de bioneuroemoción. Eduardo, bienvenido, qué gusto tenerte otra vez aquí en Psicolife y hablar de este tema que realmente es difícil porque creo que a todas las personas nos cuesta muchas veces enfrentarlo, más aún si de pronto en algún momento determinado tenemos a alguien cercano o conocemos a alguien que está teniendo este tipo de condición. Gracias. El diagnóstico se hace difícil, o el recibir la información primero difícil, porque lamentablemente cuando hablamos de la palabra cáncer todo el mundo ya asocia con muerte, y no todo cáncer lleva a la muerte, para comenzar. Y segundo, tenemos un miedo generalizado a enfrentar lo que es, desde los mismos estudiantes de medicina, y yo uno de ellos. Yo prácticamente 1 año y medio decidí hacer de mi formación en cirugía de cáncer, porque muchos pacientes eran diagnosticados y les decíamos, ¿y este paciente a dónde va? A Solca, y perdíamos el contacto. Entonces la sensación como estudiante de medicina es que el paciente con cáncer va a Solca y de ahí no sé más, o sea que seguramente no sale, y no es eso, ¿no? Es todo un mundo el que yo llegué a descubrir en el Hospital de Oncología al ver que había muchos diagnósticos que se pueden resolver, hay mucho que hacer. No existe un diagnóstico que se diga el cáncer está avanzado, no hay nada que hacer, para todo hay algo que hacer. Siempre va a haber algo más. Sí. Esto que tú nos dices de hay algo que hacer, va desde la parte médica, obviamente, ¿no es cierto? Desde la intervención para tratar de detener de pronto ese avance. Va desde la parte científica, con todos los avances de quimio, radio, cirugía, lo que sea, van todas las opciones terapéuticas, desde la medicina tradicional también, todo es válido, va todo el soporte emocional. Y si el paciente tiene un pronóstico malo, va inclusive hasta la ayuda del bien morir.
Sí. Ahora, Eduardo, tú nos dices algo que es fundamental. Nos hablas de la parte científica y cuando usualmente las personas escuchan también esta palabra de cáncer y peor si saben que ellos lo están teniendo, el hecho de escuchar quimioterapia, radioterapia y todos esos tratamientos que suelen ser muy violentos, ¿no es cierto?, muy invasivos para el resto de la persona, porque si bien es cierto atacan a esas células que están dañando su cuerpo, pero en realidad produce un efecto en todo el organismo de la persona. También muchas veces eso conlleva una carga grande de emociones que viabiliza o hace más fácil el tratamiento, ¿o no es así? Que a una persona le digan tiene gripe, pasa. Que te digan tienes hipertensión, pasa. Diabetes, pero que te digan cáncer, te acaban de poner en el umbral de la muerte o de enfermedades y de tratamientos complicados. Y ese es el primer gran susto. El segundo gran susto que le veo yo es que el paciente con este tipo de diagnósticos pierde su autonomía. Porque el padre, la madre, la esposa, los hijos, todo el mundo va a opinar sobre este diagnóstico. Y todos van a recomendar desde el amor, siempre lo digo, ¿no? Recalco esto porque se lo hace bien intencionadamente, pero aumenta el nivel de zozobra, de angustia del paciente al abrirse un abanico de un montón de posibilidades. Pero hay que ser reales, hay que ser prácticos. La casuística, el cáncer de seno en mujeres jóvenes es altamente agresivo. En pacientes mayores de 60 años ya puede ser más lento dependiendo del tipo histopatológico del cáncer. Entonces, suceden muchas cosas, pero el paciente se niega a comprender. Siempre va acompañado de alguien a la consulta. Y es ese alguien el que le da tomando las decisiones. Y esto es lo que desde la bioneuroemoción pretendemos hacer el enfoque. Un paciente que es diagnosticado, ya se ha hecho radiografías, ya se ha hecho punciones, ya, ok, tengo un diagnóstico, ¿qué hacer ahora? ¿A quién sigo? Muy bien, tenemos todo el arsenal terapéutico que ofrece tanto la medicina científica, alopática, la tradicional, pero al mismo tiempo, y con tristeza digo esto, nos olvidamos de las emociones. ¿Y por qué es importante las emociones? El doctor Tal Ben-Shahar de la Universidad de Harvard llega a demostrar en más de 1000 estudios clínicos que las emociones mal gestionadas provocan enfermedad. Y cuando yo he conversado con oncólogos cirujanos como clínicos, ¿qué saben ellos de la historia de su paciente? No hay uno que me haya dicho, no, yo no creo que haya una relación con la emoción. Atrás de un paciente con cáncer siempre hay historias muy duras, muy difíciles, a título personal, a título familiar y a veces hasta transgeneracional. Es decir, que cuando tú nos... Porque has topado dos aspectos que creo que podemos irlos desmenuzando un poquito. Primero, este hecho de la autonomía a la que nos hacías referencia. Y claro, la persona, el momento en que recibe ese diagnóstico, está en un estado de shock necesariamente y tiene que pasar por esas fases que son las fases del duelo, pero muchas veces se quedan estancados en la depresión, ¿no es cierto? De no saber cómo vivenciar su propio diagnóstico y de encontrar luces para poder empezar a gestionarse. Entonces, el acompañamiento de otra persona, de alguna manera, vendría a ser como que le libera un poco de esa responsabilidad también y se deposita en otra persona. Y yo siempre parto de que es demasiada responsabilidad la que el paciente pone sobre el médico, al creer que es mi receta o mi prescripción la que va a sacarnos adelante. Y sobre la familia también. Y yo prefiero compartir 50-50 la responsabilidad. Así le obligo, le induzco al paciente a hacer su trabajo en lo emocional. Puedo tener un psicólogo, puedo tener un psiquiatra, dependiendo del caso, pero desde la bioneuroemoción a mí me gusta enfrentar yo mismo el árbol genealógico del paciente para que él entienda cuál fue o cuáles fueron las emociones que potencialmente les llevaron a desarrollar tal o cual cáncer. Cuando tú nos decías, y ahí va la segunda parte, ¿no es cierto? Cuando tú nos decías que tus colegas, médicos, oncólogos, siempre van también a esa raíz, a esa parte, a veces la predisposición genética, ¿no es cierto? De pronto uno busca desde ahí qué predisposición hay para que la enfermedad se desarrolle o no. Pero tú vas algo un poquito más adentro, a esa parte emocional. ¿Qué predisposición emocional o qué historias tan dolorosas o tan duras tú nos decías que las personas tuvieron que haber atravesado para que la enfermedad se manifieste? Por eso partamos de la premisa de Carl Gustav Jung. Toda enfermedad es una respuesta biológica a algo que vivimos internamente. Debemos sanar el alma para que sane el cuerpo. O sea, debemos trabajar en nuestra emoción para identificar, transformar esa emoción, porque eso va a ayudar muchísimo
en cualquier tipo de terapia que el paciente, en este caso oncológico, esté realizando. Aunque ya esté hecho el diagnóstico, aunque ya la persona esté atravesando ya el proceso de la enfermedad como tal, el reconocer la emoción le puede ayudar. Completamente. Por algo, Elizabeth. El médico tradicional, cualquier médico que hace este diagnóstico va a tratar de ver qué tipo histológico tiene, qué grado de diseminación, si es que ya está en los huesos, si es que hay metástasis, cualquier cosa es. Estamos hablando desde la categorización, ponerle una etiqueta completa a este diagnóstico, digamos que de cáncer de seno con infiltración metastásica a ganglios, ok, todos esos nombres así grandes, mientras más nombre le ponemos a un cáncer, más pánico tenemos, y eso es real, pero así son. Y el médico va, basado en esa información, a definir cuál es la terapéutica ideal desde lo científico para el paciente. La bioneuroemoción va un poco más atrás. ¿Por qué va más atrás? Porque si estamos diciendo que la emoción, ¿cuál es la emoción que no encauzó adecuadamente para llevar a un cáncer? Cuando yo estudiaba inicialmente esto, me parecía absurdo que alguien me informe cómo es que si una paciente, mujer, tiene un cáncer de seno en el lado derecho y es una persona diestra, yo tengo que apuntar a los conflictos no resueltos con su esposo o con su padre. Y si es del lado izquierdo, con la madre, con los hermanos o con sus pares. Yo dije, ¿dónde está la lógica? Existe una explicación desde la lógica, pero lo más interesante fue que en estos 35 años de ejercicio de la profesión, yo tengo como cerca de 25 casos de diagnóstico de cáncer de seno. Y como han regresado a su control, algunas pacientes están en 5, en 8, en 10, en 15 años, unas 4 o 5 de ellas han fallecido con la evolución misma de su enfermedad, y hemos vuelto atrás a cuando fueron diagnosticadas y el tiempo anterior a eso. Y resulta que lo que te acabo de comentar sobre la localización del cáncer y el conflicto que hay atrás, se cumplió en el 100% de los casos. Sí. Es decir, que esas emociones que no fueron bien entendidas y expresadas en un momento determinado se reprimieron tanto que se manifiestan de esa manera. Y el problema es básicamente en que desde la ciencia podemos decir, si una madre, una señora tiene cáncer de seno, aumenta el riesgo de que su hija o su nieta hagan cáncer de seno. Entonces estamos buscando el tema genético para encontrar una explicación. Desde la bioneuroemoción, en cambio, vamos a qué vida tuvo tu madre, y qué vida tuvo tu abuela, y qué vida tuvo tu bisabuela ligada a su relación de pareja, si es que es un cáncer del seno derecho. Y entonces vamos descubriendo que no es el tema genético, necesariamente, es un tema de conflictos. ¿Por qué repetimos los conflictos? Porque es parte de un proceso evolutivo. Los conflictos, las historias se repiten como parte de un proceso evolutivo en el sentido de que una generación o 3 generaciones atrás no podían enfrentar el divorcio, porque esto era mal visto, condenado por la iglesia, por la sociedad y todo esto. Pero nos ha tomado miles de años de entender que las mujeres tienen iguales derechos, igual o superior capacidad que los hombres, y que pueden hacer lo que ellas quieran también con su vida profesional, es estudiar, ser madres, lo que ellas quieran. Pero hemos tenido que llegar a un extremo para comprender que no es así. Y es la relación, el conflicto de pareja, lo que yo más veo en mi consulta. Vienen por enfermedad, vienen por gastritis, por hipertensión, por diabetes. Mi pregunta, Elizabeth, es, ¿qué hemos sido nosotros? Solo tenemos 2 roles en la vida. O hemos sido, actualmente yo soy padre y alguna vez fue hijo. Y esos son los 2 únicos roles protagonistas que he desempeñado en mi vida. Por eso es que la cadena, el eslabón más importante de la cadena genealógica, es identificar cómo está mi relación con mis padres. ¿Sí? Porque cuando yo sano esa relación, estoy permitiendo que mi hijo no tenga que resolver nada mío. Ahora, porque lo que nos dices realmente es tan interesante, y como que uno necesita irlo procesando de a poquito a poquito, porque es fuerte también lo que nos vas diciendo. ¿Qué pasa con aquellas personas? Tú nos has puesto el ejemplo de las mujeres y el cáncer de mama para poder hacer esa relación de estos conflictos y hacia dónde van dirigidos. ¿Qué pasa? ¿Cómo ir sanando? Porque la bioneuroemoción no va a curarle del cáncer necesariamente, ¿verdad? En un momento determinado, o sí puede darse ese caso. Si volvemos a la frase de Carl Gustav Jung, sane el alma para que sane el cuerpo. Si yo sano el alma, tengo algunas posibilidades. La primera, que mi enfermedad se estabilice. Si yo sano mi alma, la segunda posibilidad es que me cure.
Y la tercera posibilidad es que me muera, pero en paz, porque fui haciendo lo que tenía que hacer. Estamos aquí con una sola función, Elizabeth, y esa es ser felices. ¿Quién es feliz? Podríamos ser, porque es una actitud. Y cuando yo pregunto a mis pacientes, ¿qué te hace feliz? Y me dicen, mi casa, mi familia, mi trabajo, o sea, todo fuera de mí. Y ser feliz es una actitud, no es una meta, es un estado, camino. ¿no es cierto? Yo decido ser feliz. Amaneció lloviendo, qué rico, qué fresco que está. Amaneció haciendo un calor bárbaro, me voy con ropa fresca porque voy a recibir esto. Pero amanezco con actitud de disfrutar el día a día, pero no disfrutamos. Entonces, en Bioneuroemoción preguntamos, ¿y dónde está tu pasado? Y toda la gente dice, atrás. No, atrás está la pared. El pasado fue cuando estuvo en el presente. ¿Dónde está tu futuro? ¿Adelante? No, adelante están las cámaras. Adelante, el futuro está, cuando esté en el presente, se ejecuta el futuro. Así que el único tiempo real que existe se llama el presente, la hora, presente, por eso es un regalo. Así que no disfrutamos de este presente porque creemos, venimos arrastrando una serie de historias, algunas las sabemos, otras no las sabemos, nos han ocultado nuestros padres o nuestros ancestros, pero es importante descubrir esas historias porque toda la información está en cada uno de nosotros. Y esa información y el descubrir esas historias nos lleva justamente a lo que tú nos decías, a sanar el alma, ¿no es cierto? Y a liberarte. Ajá. Y solamente es un ejercicio. Entonces, en Bioneuroemoción no decimos que curamos el cáncer, en absoluto, no curamos nada, porque no es la intención. Lo que hacemos es trabajar y con pinzas, porque el tema de las emociones, el tema del alma de las personas es algo supremamente delicado, para que empoderarle a la persona, para que pueda identificar cuáles son los pesares que ha tenido, los exprese y se libere. El pasado no podemos cambiar, los hechos, los acontecimientos que sucedieron están dados, pero sí podemos cambiar la actitud, el volver a experimentarlos de una forma diferente, el reconciliar la emoción y, por ejemplo, entender que, digamos que yo tengo un resentimiento, a los 25 años algo pasó y desde ahí guardo una bronca hacia alguien, pero cuando regreso me doy cuenta que gracias a esa bronca me volví un tipo más sesudo, más centrado, más responsable. Me costó muelas aprender, pero sumando lo bueno y lo malo, más tuve cosas buenas que malas. Así que agradezco esa circunstancia porque me hizo mejor persona. Ahora, frente y volviendo un poco a las personas del tema de ahora, ¿no es cierto?, del cáncer, las personas que están atravesando por esta enfermedad, desde tu experiencia, desde tu práctica profesional, ¿qué tan fácil es para ellas el poder ir haciendo todo ese proceso de reconciliación y de empezar a valorar lo que tienen? Porque están como que metidos en un espacio muy negativo, no muy ligado, como tú decías, a la muerte. ¿Qué tan fácil es hacer ese proceso para ellas? Es como cruzar la calle. Cuando vas a cruzar por primera vez, yo me pongo al lado y te explico cómo funciona el semáforo. Ya tienes toda la información, tú decides cuándo y cómo cruzar la calle. La información ya la tienes. Toma 2 segundos. Tener toda la información para que tú visualices tu historia, tu árbol genealógico, tu árbol familiar, lo que haya necesidad de abrir, y cuando ves y tomas conciencia de qué es lo que te pudo llevar a tal o cual emoción desagradable, y tú decides. Y ese es el cambio en el siguiente segundo. Pero no estamos preparados para eso. La mayoría de personas están ancladas en un resentimiento y se sienten tan dueñas y señoras de su resentimiento que están esperando que alguien venga a suplicarles de rodillas, a pedirles perdón. Y eso en Bioneuroemoción no hay, porque trabajamos mucho en la aceptación. Las cosas son como son, las personas son como son. Nosotros no tenemos la obligación ni el derecho de cambiar a nadie. Pero personas que llegan y dicen, ya, yo quiero, ya leí tu libro, ¿cuándo me empiezo a sanar? O sea, no entendiste nada. Porque se trata de experimentar la aceptación, se trata de experimentar una emoción fea que tuve y que estoy dispuesto a ceder toda esa emoción si es que eso a mí me va a dar paz. Y da muchísimo. Me sorprende cuando hay gente que viene y dice, yo vine por tal y cual problema de salud. Usted me hizo una reflexión y yo tenía tantos pendientes en mi casa, en mi familia, que empecé a resolverlos y hasta me olvidé de mis enfermedades. Pasaron a un segundo plano. Porque pensar que somos cuerpo es un gran error. Nosotros primero somos un alma.
somos conciencia. Y si yo estoy consciente de algo, si estoy consciente de que soy cuerpo, sí, pero mi mano, ¿cuándo decidió empezar a dolerme? No tiene cerebro para pensar que me quiere molestar y me va a provocar dolor. Así que si los órganos del cuerpo no tienen la capacidad de pensar qué o quién me provoca el dolor, soy yo mismo, con la interpretación que hago de los acontecimientos que vivo. Encontrarse y entender esa realidad para muchas personas les ayuda, como tú decías, a empoderarse, ¿no es cierto? Pero para otras personas, en cambio, les pone frente a una realidad que tal vez muchas veces no quisieron aceptarla. Así es. Y esos dos segundos que tú nos decías de tomar conciencia de aquello, le ayuda a la persona a tener una mejor perspectiva de su vida. Tú decías que hay estas 3 posibilidades en las personas que tienen cáncer. La primera, que puedan sobrellevar mejor su enfermedad; la segunda, que se curen; y la tercera, prepararse posiblemente también para un buen morir, que le ayuda a la persona a aceptar esa transición hacia la muerte, pero de una forma saludable. Y me olvidaba de una cuarta, porque las 3 primeras son en el cuerpo. La cuarta, que te garantizo, cambia tu vida. De eso sí te garantizo. Más allá de la enfermedad que tengas. Exactamente, porque entendiste, tomas conciencia, empiezas a hacer cosas que transformas, que cambias para ti, te sientes en paz y ya no te interesa el curso que tiene la enfermedad, porque entendiste que eso era secundario. ¿Sí? Entonces, y tú te sientes mejor consigo mismo. Tú nos hablabas, en el caso de las mujeres, una alta incidencia es el cáncer de mama. Claro, la primera. ¿Qué pasa con el cáncer del cuello uterino, del cervicuterino? Toquemos para relacionar. Hay 2 capas embrionarias que producen la glándula mamaria. Una capa ectodérmica, que provoca la piel y los conductos, y una capa endodérmica, que hace las glándulas. La capa endodérmica está ligada a conflictos de supervivencia. ¿Qué sería un conflicto de supervivencia? Si yo no me llevo bien con mi papá, con mi mamá, que son los que me alimentan, el alimento real como el alimento espiritual, si yo viví la carencia de ellos, tengo un riesgo potencial de desarrollar un cáncer de la glándula. Pero si mi conflicto es mi tumor es el que es el más común, el carcinoma ductal infiltrante, es en los conductos, quiere decir que mi conflictividad está a nivel de relaciones, porque en la capa ectodérmica se crea el cerebro, que nos permite relacionarnos y comunicarnos. Entonces, miren cómo embriológicamente nos es fácil decir, esta paciente tiene un problema de relaciones o un problema de supervivencia, así que empiezo a ayudarle a buscar en dónde está el dilema. En el cáncer del cuello del útero, que es lo mismo que hablar de útero y que hablar de ovario, solo que el cérvix está en contacto con la pareja, así que tener pareja o no tener, o tener una mala pareja, me va a apuntar más a patología de cérvix. Mientras que enfrentar mi tema de fertilidad o de infertilidad, por la razón que sea, va a estar en los ovarios o en el útero. Y viene a mi consulta, hace poco tiempo, una pareja de jóvenes, 8 años de casados, y motivo de consulta era infertilidad. Han tenido 2 intentos para infertilización in vitro que han fracasado. Y entonces oyeron de la bioneuromoción y vienen a la consulta. Cuando converso con ellos, jóvenes, saludables, está todo bien, pero 8 años de matrimonio sin cuidarse y no se embarazan. Así que cuando abro el árbol genealógico, ella y él son los hermanos intermedios de una familia de 3. Por lo tanto, son los hijos sándwiches. Los 2 toda la vida se creyeron menos queridos por sus padres y por el resto. Pero cuando se casan, sus hermanos ya salen de casa y los suegros mutuos y consuegros se llevan muy bien y prácticamente ellos ganan una familia respectiva y nunca en su vida se han sentido mejor como ahora. Trabajan entre ellos, trabajan juntos, comparten todo, comen juntos, fines de semana juntos, vacaciones juntos. Así que dije, ustedes lo que no quieren es ser padres. No, sí queremos, no quieren. Porque uno cuando tiene una pareja, lo que quiero es yo estar en mi departamento, en mi espacio, quemando mi arroz, aprendiendo mis cosas, compartiendo en pareja. Y ustedes no están haciendo esto. Así que con infinito amor quiero que se hagan a un lado de sus padres. No digo que renuncien a sus padres, sino que marquemos la distancia. No quiero que almuercen juntos, no quiero que se vean los fines de semana. Quiero que ustedes vivan la experiencia de ser una pareja por primera vez en sus 8 años de matrimonio. Y hagan su respectivo ejercicio con los padres y tal, porque había algo de historia atrás. Al mes y medio tuve la
felicidad de enterarme que ella está embarazada y tiene un embarazo gemelar, espontáneo. Qué interesante. Mira cómo, 8 años con tratamientos y tal y no logró. Toma conciencia, empieza a hacer el ejercicio, empieza a vivir la emoción de ser por primera vez pareja, de entender que tiene a su marido, de que esa es su historia. De haber crecido, digamos, ya de haber disfrutado esos 8 años de su familia que no disfrutaron antes y ahora sí ya estaban como que preparados. Se empoderaron de eso y se sintieron sanos, porque embarazarse es un tema natural, no tiene por qué ser. Eduardo, así como hemos hablado del cáncer en las mujeres, y siempre nos queda cortito hablar contigo porque es tan interesante lo que nos dices. Bueno, hemos hablado de las mujeres, con los hombres puede suceder lo mismo, pero creo que sintetizando un poco y resumiendo un poco lo que hemos conversado en este día, es entender que el cáncer va más allá del diagnóstico. La idea a través de la bioneuroemoción es justamente ayudar a la gente a entender aquellos conflictos que pudieron haber generado el que se produzca la enfermedad, ayudarles a sanar el alma y emprender esa nueva condición de vida que tienen que vivir de una manera libre, de una manera resuelta aquellos dolores que pudieron haber tenido, ayudar a entenderles y entenderse que si es que ellos descubren cuáles son sus dolores, pueden sanarse, pueden sanar su alma sobre todo y empezar a vivir una vida más plena, más saludable. Y como Eduardo nos decía, si la labor de nosotros como seres humanos es ser felices, empezar a ser felices en la condición que nos toca, pero no esperando que esa felicidad llegue desde afuera, sino haciendo que nazca desde nosotros mismos. Gracias, Eduardo, por habernos acompañado. Encantado. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por haber asistido a este programa tan interesante de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Queremos invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales en SEADI Psicología en Facebook y también en YouTube a través de Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,